Presentación realizada para la MigasCon 2022, en la que se muestra el rediseño de la aplicación Migas FreePlay en su versión 5. Migas FreePlay nace en 2018 como heredero de Migas FreeLauncher. Este primer proyecto era la interfaz gráfica del cliente y el que se encargaba de lanzar la sincronización con el servidor cada vez que se iniciaba sesión gráfica o cada vez que pasaba un cierto intervalo de tiempo, por defecto 24 horas. El problema que tenía esta aplicación es que solo estaba preparada para ejecutarse en entornos con GTK, como Gnome. Migas FreePlay, en cambio, está pensado para ejecutarse en cualquier escritorio gráfico, Gnome, KDE, incluso Windows, pues está basado en Node WebKit, que es básicamente un entorno en el que puedes programar una aplicación web, HTML, CSS, JavaScript, para que se ejecute en el escritorio del sistema operativo dentro de un navegador web basado en Chrome. La variación del nombre del proyecto, de Launcher a Play, viene dada por la novedad de mostrar un catálogo de aplicaciones seleccionadas por la organización para que los usuarios puedan instalarlas en los equipos, al estilo de otras tiendas de aplicaciones. La versión que hay publicada actualmente está basada en JavaScript plano, Vanilla JavaScript, y la organización del código era muy mejorable. Además, durante este tiempo, han aparecido alternativas a Node WebKit como Electron, por lo que tocaba modernizar el proyecto para agregar nuevas características y mantener las que ya existen más cómodamente. El código de la próxima versión, que se liberará dentro de la suite 5 de Migas Free, está desarrollado en Vue 3. A su vez, está escrito en el framework de desarrollo para Vue llamado Quasar. Esto nos permite establecer una estructura muy clara en los ficheros de código y aprovechar muchos componentes que trae Quasar de serie. Desde Quasar, a través de Axios, podemos lanzar peticiones al API REST del servidor, Migas Free Backend. Para interactuar con el cliente, Migas Free Client, hacemos uso de un servidor express. Todo ello encapsulado dentro de Electron, que es el componente que nos permite ser independientes del escritorio. Lo primero que vamos a ver cuando arranquemos la aplicación es la carga de datos que tiene que hacer. Datos sobre el ordenador, sobre las aplicaciones y dispositivos disponibles en el servidor para el equipo, información sobre las etiquetas y las preferencias propias de la aplicación. Esta precarga sirve para que el funcionamiento de la aplicación sea más fluido que antes. El aspecto de la aplicación es más coherente que en la versión anterior. Cada página tiene su título y el usuario sabe en todo momento en qué parte está. La búsqueda por texto es inmediata. En cuanto empecemos a escribir algo, al momento se filtrarán los elementos que concuerden con dicho texto, tanto en el nombre como en la descripción. Si una aplicación no tiene un icono definido, se mostrará uno por defecto, el de Migas FreePlay. En la página de dispositivos se puede buscar por texto para encontrar un determinado modelo o fabricante. También se puede filtrar entre dispositivos disponibles y los asignados para ese equipo. Esta sección es nueva respecto a la versión anterior de Migas FreePlay. Aquí se pueden asignar las etiquetas al ordenador y hay dos acciones disponibles: comunicar las etiquetas al servidor, establecer las etiquetas en el servidor. Recordemos que las etiquetas están relacionadas con los campos de los despliegues, paquetes preincluidos, incluidos y excluidos por defecto. En el caso de comunicar las etiquetas, no se producirá ningún cambio de software en el equipo. En la página de detalles se pueden repasar los resultados de las últimas operaciones contra el servidor de Migas Free. En la página de información se muestran los datos del ordenador, hardware e información del equipo en el servidor Migas Free, datos sobre la última sincronización, usuario y fecha, datos de red y una etiqueta informativa que se puede imprimir para pegarla en el equipo y tenerlo así mejor identificado. En las preferencias se puede escoger el idioma de la aplicación, por el momento solo español e inglés, y si se desea mostrar la página de detalles durante la sincronización con el servidor. A diferencia de la anterior versión, la ayuda no se abre en una pestaña del navegador web del sistema, sino que viene integrada dentro del entorno Electron de la aplicación.
Con todos estos cambios en la arquitectura, hemos puesto al día el proyecto y seremos capaces de añadir nuevas características más rápidamente. Sobre todo, se ha mejorado la organización del código para hacerlo más extensible sin perder legibilidad. Si tenéis más interés, podéis consultar el proyecto en GitHub. Gracias por vuestra atención.